Entonces vamos a hablar seguir hablando un poquito de guión. Vamos a tener hoy día y en la semana que viene un poquito ya, la semana que viene más con el storyboard, un poquito hoy del guión para que aprendan a elegir sus personajes, cómo van a ser las esqueletas y estas situaciones, cada uno de los elementos que tienen que utilizar como prioridad para comenzar a hacer un guión. Dentro de un guión tenemos que tener una idea, obviamente, que es nuestra idea principal, nuestra idea secundaria también, de qué es lo que queremos transmitir en pantalla. El storyline, que vamos a hablar un poco de él, y es muy distinto a lo que es la sinopsis, y el guión como tal. Ok, ¿qué es lo que queremos vender y a quién le vamos a llevar nuestro producto audiovisual? Recuerden que puede ser para una película, puede ser para una novela, puede ser para un dramático, puede ser un documental, puede ser un cortometraje, un largometraje, pero lo importante es que ustedes todos estos elementos siempre lo estén utilizando y lo estén colocando dentro de sus productos audiovisuales. Veamos un poquito de esto y analicemos a ver qué opinan ustedes de cómo sería la percepción para cada uno de ustedes en base a un guión.
Ok, chicos. Entonces, vamos a ponernos un poquito en contexto. Aquí es donde vienen las preguntas. ¿Qué observaron ustedes dentro de este cortometraje? ¿Ah? Vamos, Romy, Alejandro, Alexandra. ¿Qué observamos? ¿Qué teníamos dentro de esta historia? Recuerden que tenemos una idea y desarrollamos una historia, ¿correcto? Entonces, ¿qué observaron? ¿Qué hubo? Aparte de nuestros planos que vamos a seguir viendo, una serie de situaciones. A ver, Romy, que está por acá. Alexandra y Alejandro, por favor, prendan su cámara. La trama me gustó, me pareció muy chistosa, pero lo que no entendía bien era, yo pensé que un guión sí o sí tenías que hablar. No necesariamente, puedes contar una historia en base a acciones, ¿En serio? ¿no? Ay, entonces sí, me gustó mucho la trama, simplemente más me gusta cuando hay sonido en los cortometrajes o en los videos, así como que le ponen suspenso y no hay tanto. A veces cuando quieres una buena actuación y no te satisface cuando una persona habla, me gustan más los soniditos que tú le puedes meter, suspenso o que se cae algo. Me gusta más ese tipo de cortometrajes, de películas. Me parecen más interesantes que cuando hablan más. Claro, tienes un lenguaje audiovisual que estás. Ahora observemos qué había dentro de este cortito. De la, Que de la- la chica, la señora quería morir, murió y la revivían. Y ella en sí quería morir porque quería estar con su esposo, pero y a la muerte se hartó de tratar de llevársela y se amargó y se fue. claro. Y era la señora misma le golpeó al doctor y ya. Yo sí quiero morir y ya, se electrocutó. Alejandro, ¿qué captaste por ahí? ¿Qué hubo dentro de este corto? Sí, no me quedó tan claro porque como estaba prendiendo la cámara, pero mm, mm, más o menos lo vi. Ok, ¿qué percibiste? Ah, tipo, la animación me hizo acordar un poco Tim Burton, un poco, más o menos, pero poco más realmente. Chévere. ¿Y Alexandra, qué opina por ahí? Alexandra, ¿estás? No, creo que salió de la... Puede ser que salió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, chicos? Hubo personajes, la viejita y la muerte, eran nuestros personajes principales, lo que más llamaban la atención, ¿verdad? Unos personajes secundarios como eran las enfermeras y el doctor, que salvaban a la señora cada rato. Pero no solo había personajes, tenemos unos espacios donde se desarrolla la historia, donde se va a contar ese espacio, en el hospital, en las escaleras que tal vez bajan al infierno, o que se lleva para el cielo, o que ya la lleva de un lado a otro. Hay una acción, tienen que tomar en cuenta, dentro de un guión, dentro de un proyecto audiovisual, tienen que tener acciones. Y hubo unos tiempos donde la viejita se iba, la muerte se la llevaba, el doctor la revivía, entonces esos tiempos variaban. ¿Qué los diferencia? Donde se plasman las historias según el género como tal. Fíjate, Romy, tú lo acabas de percibir. No hubo diálogo, pero se contó bien la historia. Entonces, cuando cuentas bien la historia, ya tú estás haciendo un resumen de tu idea. Recuerda que hablamos del inicio, del momento donde se va a desarrollar la historia y del final. Entonces, la idea audiovisual se va a plasmar en
en un logline, ¿ok? El logline no es nada más que parte de la creatividad de ustedes como autores. Ese punto como de argumento que vamos a plasmarlo en el guión con una idea central, que es la que vamos a contar, en este caso la de la viejita, es lo que ustedes van a tener como una idea principal. Por ejemplo, si 4 hermanos van a un mundo mágico donde los animales hablan, es algo muy corto, no es una sinopsis porque no estamos contando parte de esa historia, pero tenemos nuestra idea principal bien plasmada. Entonces tienen que entender que hay puntos de interés y las ideas de un guión en base al drama van a hacer que se cuente la historia. ¿Ok? ¿A qué se refiere el tema? ¿Ok? Por ejemplo, la idea dramática debe ser más sencilla. Una idea dramática la vamos a exponer, disculpen que la gripe me tiene un poquito mal hoy, cómo se va a contar ese film, ese rodaje, ¿no? Esa parte audiovisual. Y entonces esto se va a contar a través de los personajes, de las acciones que van a ocurrir en la historia y cómo vamos a escribir ese guión. Por lo contrario, en la temática es mucho más brumosa, es más concreta. Vamos a ir en ocasiones, en base a lo posible, a verbalizarla, ¿ok? Como tú lo acabas de decir, y esa es la idea del ejercicio, no todo tiene que ser hablado con palabras, puede ser por acción. Entonces, punto a tu favor, Romy, hoy diste con eso. Es la idea que ustedes analicen todo esto. Entonces, para ayudar al logline dentro de la historia, ustedes tienen que incluir una fórmula. La fórmula no es tan sencilla, sino cuando vamos a ver un acontecimiento importante con el protagonista. Ese protagonista nos va a dar importancia y nos va a dar las acciones principales. Vamos a ver cómo, por ejemplo, funciona Tiburón, que data de muchos años, no sé si la han visto, porque es una película como del 72, déjenme buscarle el tráiler por acá, y vamos a desarrollarle un logline. Ok, a ver, consejos, y vamos a ver acá. Acá la tengo. Entonces, esto es una película muy vieja, pero se hace un buen ejercicio. Veámoslo y presten atención, por favor. He salido hoy. Una chica fue destrozada hace una semana. Y usted lo sabía. Sabía que un tiburón rondaba por aquí. Que era peligroso. Sin embargo, permitió que la gente se bañara. ¿Has visto? ¿Qué es eso? ¡Fuera! Todo es cuestión de psicología. Gritas barracuda. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? Gritas tiburón y cunde el pánico y adiós temporada de verano. Es cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de 1 metro de profundidad y a pocos metros de la playa. Sí. Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. Tendremos que cerrar las playas y no contratar expertos que maten al tiburón. Es un mal bicho, pero tendrán la cabeza, la cola y el animal entero. ¿Es que no has oído a tu padre? ¡Sal de ahí ahora mismo! Ese tiburón se traga a uno entero. Necesitará otro barco más grande. Mide unos 7 metros. 8 metros. Y pesará 3 toneladas.
Vaya rápido y no se arme un lío con los nudos. No sean pacientes. ¡Por! ¡Dispare! ¡Ahí va! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Dele a babor! Asegúrelo bien. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado con esos cables! Todos del agua. Ok, entonces, ¿qué percibieron en base a este trailercito que acabamos de ver ahorita con nuestro amigo el tiburón? A ver, vamos a analizar esto y vamos a sacar el contexto. A ver, Alejandro, ¿qué crees que Unos cazadores de tiburones o algo así. Un grupo que quería cazar a la criatura. Ajá. ¿Qué más? El terror que fundió a la gente, o sea, ni bien escucharon tiburón, empezaron a correr. Ya que las personas quisieron matarlo porque no paraba de matar a los niños. Y eso. Muy bien. Es una serie de acción. Tenemos que tomar en cuenta, chicos, que en este tráiler y cómo vamos a construir nuestro logline. Vamos a ver cómo funciona la historia del tiburón. Vemos un evento importante que es un nadador que es brutalmente asesinado por el tiburón, ¿ok? En una playa. ¿Quién es el protagonista en función? Es un sheriff de una pequeña ciudad porque vemos que está armado y está tratando de proteger a la gente. ¿Y cuál es la acción que vamos a tener como acción principal? Es detener al tiburón que está asesinando a la gente. Entonces, ¿qué vamos a escribir nosotros en el logline? Que es una breve parte de nuestro film o de nuestro cortometraje o largometraje. Cuando un nadador es brutalmente asesinado por un tiburón, un sheriff de una pequeña ciudad debe detener al monstruoso asesino. ¿Ok? Entonces ya eso nos resume muy breve como productores qué es lo que vamos a vender. ¿Ok? Entonces cuando, por ejemplo, tenemos el hijo menor de una familia de mafiosos, ve que quien mató a su padre, va por él a asesinarlo, es el nuevo padrino, ¿no? Entonces, como el nuevo jefe de la mafia. Si vemos un joven que despliega sus habilidades para salvar una princesa en peligro de muerte y vence a todas las fuerzas malignas de un imperio galáctico, ¿a qué nos estamos refiriendo? La Guerra de las Galaxias. ¿Ok? Entonces, ese tipo de logline les va a permitir a ustedes conocer brevemente la historia, no solamente hacia su público, no solamente para publicitarla, sino para vender esa idea a algún productor, alguna casa que quiera comprar esto. Entonces va a ser muy breve. Entonces cuando hablamos del storyline, chicos, tenemos que tener en cuenta que también tiene que haber un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Ok? Entonces, obviamente hay un conflicto. Y para contar ese conflicto en una historia de 5 líneas, porque eso tiene que ser muy breve, tiene que ser que tienen que saber qué pasa en la historia. Entonces aquí vemos cómo se desarrolla el conflicto, ¿ok? Que es la matriz protagonista que va a tener, ser parte de la estructura narrativa. Vamos a tener el storyline, que es el cómo, el por qué, el hacia dónde y cómo termina esa historia. En todas sus historias ustedes tienen que tener un principio, un desarrollo y un fin. Debe quedar claro qué es lo que ocurre, a quién le ocurre, dónde ocurre, porque tiene que haber una locación, y cuál es el conflicto de la historia. Muchas veces también podemos agregar partes y podemos cerrar el desenlace o podemos dejarlo para una segunda parte. ¿Ok? Entonces tienen que estar atentos a eso porque eso va a ser parte de cómo ustedes van a contar sus historias, de cómo van a ver
desarrolladas, cómo va a ser mejor el planteamiento, el desarrollo y el nudo y el desenlace. Eso es lo que ata básicamente a las historias. Entonces, en el caso de Lux, que es una serie, no sé si la han visto, también es una serie que ya lleva tiempo, creo que eran seis temporadas o algo así lo que tenía, pero vamos a leerlo un momentico para ver cómo es el desarrollo. Un poquito del tráiler, ¿no? Y no podemos vivir juntos. Eso no superar. Estamos todos aquí. ¡No es cierto! ¡Somos los supervivientes de Cero! ¡Un salto! Por favor, responde. Antes de llegar aquí, pasaban cosas malas cuando me rodeaban. De socorro. Se ha estado repitiendo desde hace 16 años. Han atacado. Claro, asesinado. Tenemos que culpar nosotros a otros. Estamos en esta isla y todos lo sabemos. Ok, chicos, entonces, ¿qué analizan ustedes de esto? A ver, Romy. Ale. Hay como, o sea, se estrellan en una isla misteriosa, no saben dónde están y tratan de escapar dando aviso, o sea, fuera, pues. Pero parece que hay algo dentro de la isla que las, como que se mueven las cosas. Ahí se veía que un avión se iba, pero no se veía si lo movían o se movía solo. Como te hace querer verlo para descubrir qué fenómenos hay en esa isla, qué les va a traer, si vivirán, los comerán, se morirán. A ver, Alejandro, ¿qué opinas tú? Pues me suena que se dice mucho que nunca terminaron la serie. Tipo, siempre esperaron una temporada más. Y bueno, de lo que mostró, pues sí,
un avión como que se destruye y caen en una isla. Y pues sí, que supongo que quieren regresar. No, no lo he visto. Y este, algunos sobrevivientes, pues. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Hubo un inicio, que es cuando ese avión que viene de Australia, la serie costó en realidad, terminó en 6 temporadas, venían otras temporadas más, pero quedó ahí. ¿Qué pasó? Ese avión que venía de Australia se desploma sobre esa isla, se estrella, hay 48 pasajeros que están en supervivencia, que cayeron dentro del accidente, pero no siempre tienen que hacer fuerza a la naturaleza, sino también tienen que ver a qué secretos guarda la isla. De eso trata. Es cuando comienzas a desarrollar la historia. A esto le llamamos planteamiento. Okay, inicio y planteamiento. Todos los nuevos habitantes, obviamente, que están interconectados porque se comienzan a comunicar, hay diferentes dimensiones de tiempo y época. Nótese bien que dicen que hay una señal que se envió hace 16 años. Si ya lo rescataron, ¿por qué se sigue repitiendo la señal? ¿Ok? Entonces ellos tienen un propósito que es sobrevivir a la isla, vivir a la isla y encontrar otras personas que están en la isla. A esto le vamos a llamar desarrollo o nudo, que es lo que nos va a atar a la historia. Y al final se cuenta que todo lo vivido es un preámbulo para lo que les depara, es la muerte. Así cierra la primera temporada, pero ya nos está contando parte del final, es parte de nuestro storyline. Por ejemplo, ustedes deben haber visto Titanic. ¿Ok? ¿Quién me da un storyline sencillo de Titanic? Se embarcan en el barquito. No, en el y no me acuerdo bien, me gusta mucho Titanic. Y tratan de llegar hacia un lugar, pero el que construye el Titanic dicen que es imposible que se destruya, nada lo puede destruir. Y también se basa en un amor de Jack y Rose que traspasa hasta llegar al lugar. Y el final es que se estrella con un iceberg y ya que todos los pasajeros se quieren salvar y Jack y Rose muere. No, Jack muere, creo. Importante. Entiende Romy y entiende Alejandro. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Un planteamiento, un nudo y un desenlace. Eso todo para escribir el guión. Entonces, se lo resumo y ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a resumirlo primero, que sería como que a principios del siglo XX, se montan en un barco que jamás nunca se había construido por su magnitud, era de los más grandes de la historia. Entonces ya tenemos un planteamiento. Estas personas se montan, una en una posición muy alta, otro como un polizón, pero se montan en ese barco. Comienza la travesía. Se conocen a bordo, él se enamora de la chica. Durante el viaje los chicos se aman, hacen un paseo sobre el transatlántico y chocan contra el aire. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Vamos a tener un nudo, ¿ok? Y el joven muere ahogado. ¿Qué es lo que tenemos? Un desenlace. Si vemos, vamos a ver el trailercito 2 minutos para que ustedes observen que tan sencilla en 5 líneas, 10 líneas, ustedes pueden escribir el storyline. Van a contar su historia muy breve, ¿ok? A ver. Titanic was called the ship of dreams. And it was. It really was. All right, open your eyes. We got full ahead. I am back safely. Got everything I need right here with me. I figured life's a gift, and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're going to get dealt next. You learn to take life as it comes at you. When the ship docks, I'm getting off with you.
ahí tenemos cómo se contó la historia en el tráiler. Pero nosotros para vender esa idea no podemos ir a grabar primero porque la grabación, la producción va a ser muy costosa. Nosotros tenemos que hacer primero un escrito donde vamos a plantear esas ideas para que nuestros productores, nuestros patrocinios, una serie de factores nos ayuden a producir esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en el establecimiento de la situación dramática? Es el planteamiento del conflicto. O sea, va a haber un conflicto, algo siempre nos va a atar. ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿Pasa algo? Hay un flujo dramático que se va a desarrollar, en este caso, la parte del romance entre Jack y la chica, pero se va a hundir el Titanic. Hay que hacer algo. ¿Ok? Y el desenlace es el final de la historia. ¿Se hace algo o no se hace nada o queda algo para la posteridad? Otra parte de nuestra historia. Entonces tienen que tomar en cuenta eso. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el problema que encuentra? Hay un problema y hay una solución, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema encuentra en su búsqueda? Porque siempre va a tener una traba, algo que me va a frenar. ¿Y cómo termina la historia? Entonces, ustedes llegaron a ver Sexto Sentido, esa sí no la creo, la puse en la lámina porque la película es muy chévere, también se lo voy a pasar como tráiler, pero vamos a ver si lo definimos en este tráiler. Prestenle atención, por favor. Ese accidente de ahí delante. Sí. Una señora. Ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. Quiero contarle mi secreto. Yo no veo nada. Estás quieto. No se rinda, solo usted puede ayudarme, lo sé. No puedo ayudarte. Prometí que Pueden ayudarte otros. Usted me cree, ¿verdad? Doctor Pro, usted cree mi secreto, ¿verdad? No sabría contestar a eso, Cole. ¿Qué entendieron en base a la trama? A ver, Alejandro, Romy. Él puede ver a los fantasmas, o a los espíritus que ya están muertos y Ok. cómo que lo atormentan y el Señor trata de ayudarlo, pero él también tiene un secreto y Ok, ¿quién sería el protagonista? el niño. Porque aparece en las primeras tomas acá y aparece con más relevancia. En este caso, el protagonista sería el psicólogo infantil, el que está tratando al niño. ¿Ok? Entonces, ¿qué busca el psicólogo? Ayudarlo, tratar de superar. Darle una cura a esa enfermedad que ve gente muerta. Entonces, ¿qué problema encuentra en su búsqueda? Que él puede ver los fantasmas. O que él mismo también. Lo que pasa es que aquí no aparece un pedazo de esta trama, es donde él trata de ayudar y lidiar con
con los miedos y las pesadillas del chico, pero él tiene un problema, que él se está divorciando. ¿Cómo mantiene su matrimonio mientras está atrás de este chico? ¿Ok? Ahora, ¿cómo termina la historia? Él convence al niño que hable con los muertos y cree que tiene éxito en la tarea. Lucha por mantener todo esto, por mantener todo eso, y vuelve a su casa y comprende que él también está muerto. O sea, era un muerto hablando con otro muerto. Era un muerto que escuchaba al niño, perdón. Entonces, ¿cómo desarrollaríamos el storyline? A ver, lo tengo por acá porque lo escribí. Un psicólogo de niños sufre un atentado. Un tiempo después empieza a tratar a un pequeño que padece una rara enfermedad. Tras varias sesiones, el niño confiesa que ve gente muerta todo el tiempo. El psicólogo trata de ayudar al chico y de lidiar con sus miedos, sus pesadillas, mientras lucha por mantener su matrimonio. Convence al niño de hablar con los muertos. Al cumplir con su exitosa tarea, el psicólogo vuelve a casa y comprende que él también está muerto. Entonces, fíjense cómo podemos desarrollar historias, ¿no? Hoy giro, ¿no? ¿Ah? Claro, y de eso se trata, de que cada historia sea cada vez más interesante, que nos llame la atención, que sean historias que aten a nuestro público, a nuestro televidente. ¿Ok? Entonces, ya un minutico para compartir la otra, ahora sí nos vamos con una laminita por acá. Esto es muy diferente cuando hablamos de la sinopsis. Ok, la sinopsis va un poquito más extendida. Quería mostrarle esto para que ustedes lo analizaran, pero pueden ver que en una sinopsis también se resume el contenido de toda la película, programa de TV, documental. Es un boceto de todo este documento que vamos a tener, ok, en base a todos nuestros contenidos. Pero como les digo, la producción es costosa. Nosotros no podemos ir a grabar y después regresar, a menos que sea un proyecto de investigación. Cuando son rodajes, la idea es darle al lector una idea y el enfoque que va a la película. Yo te aseguro que, por ejemplo, a Alejandro le gustan más las películas de acción y a ti te gustan las películas más románticas, ¿ok? A Romy, no, o al revés, no sé. Cada quien tiene un género que busca más. Entonces, en una sinopsis se tiene que narrar, tiene que haber una historia, una cantidad de páginas que vamos a describir cada uno de nuestros personajes, nuestros diálogos, cuál va a ser el giro, en este caso, que le vamos a dar a la historia. Fíjense que en el giro de Sexto Sentido, creemos que nuestro protagonista no es el niño, pero no, el protagonista principal es el psicólogo. Entonces, es una sinopsis que se hace. Vamos a ver. Romy o Alejandro, quien quiera de los dos, léame, por ejemplo, esta sinopsis de Selma. Vamos a hacer el trabajo al revés ahora. ¿Lo ves? Ya. Ponerlo un poquito más grande ya. A ver. Crónica de la lucha de Martin Luther King. En el año 1965 por los derechos por la igualdad. ¡Uy! Ya, te lo puse más grande. Por los derechos de la igualdad en Estados Unidos. King busca en el voto de los ciudadanos negros sea un hecho después de aprobarse en Alabama. Después, el pueblo de Selma organiza una marcha hacia Montgomery reclamando todos sus derechos al presidente Lyndon B. Johnson. Ok, muy bien. Entonces, ahí vemos como ya estamos haciendo una sinopsis de este tema. Fue una película que se postuló incluso a Oscar. ¿Por qué? Porque se ve el tema social. Entonces, también eso es importante que ustedes tienen que notar cómo pueden poner a producir su film en calidad, en mejor película, mejor iluminación, mejor actuación, mejor sonido, mejor trama, mejor guión. Entonces, observemos 2 minutitos de Selma. Nueva York, Los Ángeles, instiga protestas colectivas y manifestaciones solidarias. Soy plenamente consciente de ello, señor Hoover. Sé que no incita a la violencia. Lo que necesito saber es qué se propone hacer Martin Luther King después. Señor presidente, el doctor King está aquí. Señor presidente, en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Necesitamos ayuda, doctor King. Ese asunto tendrá que esperar. No puede esperar. Usted tiene un problema y yo siento.
será en Selma. Aquí será la siguiente gran batalla. Selma es perfecta, ahí están listos. Doctor King, te lo juro, ese blanquito sabe pegar. No toleraremos que unos agitadores intenten provocar disturbios en este estado. Es inadmisible que ellos usen su poder para callar nuestras voces. Todos perecieron en el intento, pero se acabó. Llegado a decir que van a matar a nuestros hijos. Están intentando confundirte. ¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta? Construyemos el camino, corporamos piedra a piedra. Seguro que en la celda hay micros. Probablemente. ¡Tenemos que manifestarnos! ¡Tenemos que levantarnos! Como lleve a esa gente por la lava marronal, se abrirá la veda. ¿Me permite hablar? Aquí no hay nada que decir. Se están dando la vuelta al mundo. ¡Haremos una manifestación multitudinaria! Blancos, negros y todo el que quiera. Venid a Selma. Oí que estaban agrediendo a gente inocente. No podía quedarme de brazos cruzados. Eso parece un ejército. ¡Mis ojos han visto la gloria! ¡La gloria! ¡La gloria! ¡Aleluya! ¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta? ¿Qué observamos? Otra vez. Vamos a hacer el último repaso para que comencemos a crear nuestra historia. ¿Qué observamos en esto? A ver, Wow. ¿Protestas? hay un planteamiento de un conflicto. Ah, bueno, Estamos hablando de lo que es el guión, cómo se desarrolla. Ya no solo a nivel de imagen, sino cómo vamos a desarrollar. Es lo que yo quiero que entiendan. Hay un desarrollo del conflicto de cuando se generan esas protestas y hay un final de la historia. ¿Dónde se desarrolla? A ver quién me responde. Está facilísimo. Cuando la sé. Lo estoy viendo, de hecho. Selma. Exacto. Entonces, ese es el lugar donde se desarrolla esa historia. Entonces, ¿cómo vamos a crear nuestra sinopsis? Súper importante. Y eso sí quiero que le pongan atención. Vamos a leerlo. Tú uno, como estamos ya, Alexandra se nos fue a la fuga. Vamos a ver tú uno, Romy, y uno, Alejandro. Y vamos a ver cómo vamos a desarrollar nuestra sinopsis de nuestra historia. A ver, primero, Alejandro. Déjame ponerlo grandecito. Minutito. Ya. El uno. Ya. Sí, ¿cómo crear la sinopsis de una historia? De nuestra historia. 1. Extensión. 1 a 2 páginas, uso propio. Ok. 2. Ya va, espérate. Ese uso propio es donde comenzamos nuestra historia. ¿Ok? Ahora, 2. 2. Redacción. Informativa y en tercera persona. Verbos en presente, hechos cronológicos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces ya hacemos un uso propio de una persona, establecemos hacia nuestro personaje, que puede ser el principal, puede ser el personaje que va a contar parte de nuestra historia, ¿ok? Pero eso va a ir relatado en la página 1 y 2. En la página 3 vamos a ver quién es la persona y vamos a contar los verbos por lo general en presente, ¿ok? Todo esto tiene que ir cronológico, cómo se está desarrollando. A ver, 3. Técnica. No debe incluir descripciones, diálogos ni referencias técnicas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ubicar en el lugar, en el contenido de nuestra estructura, que va a ser por donde vamos a iniciar. Yo siempre les digo, chicos, ustedes llegan a un lugar a grabar, así sea prensa, ustedes tienen que ubicar el lugar. Por ejemplo, el San Ignacio está haciendo una fiesta por el Señor de los Anillos, donde se va a hacer un Vía Crucis y una situación. Ustedes van a cubrir una nota. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que establecer? Plano general, ubicación del lugar. ¿Ok? Entonces, después de ahí, no, ya nos ubicamos entre el lugar y nos ponemos en contexto. ¿Cómo va a ser nuestra estructura? Ojo, esto es para prensa, pero también aplica para otros contenidos audiovisuales. 4. A ver, Alejandro. Contenido y estructura, de principio a fin. No hace falta contarlo todo. Incluir personajes y tramas principales, espacio y tiempo. Presentación, desarrollo, desenlace.
Ok, así vamos a hacer nuestra estructura. Fíjense que lo que hemos visto en base al storyline y esto ya va cambiando porque el otro es muy breve y esto es un poquito más grande. Estamos haciendo una sinopsis de donde se va a presentar cuál va a ser la situación, cuál va a ser el desarrollo y el fin. Los personajes, a ver, Alejandro. Personajes, no se describe. Introduce al personaje principal con una o dos palabras que no lo definan. Que lo definan. Menciona a 3 personajes máximo. Ok, ¿qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, en Ciudad Gótica, los archivillanos están haciendo desastres en la ciudad. Sale un hombre de la sombra y combate al crimen. ¿Quién es? Batman. Va a exterminar a todo esto. Ok, entonces ya comenzamos a asociar todo. ¿Y el inicio? Inicio. Debe incluir un gancho. Crear una imagen fuerte en 1 a 3 oraciones. Moldear a tus personajes. Párrafo que empiece con el nombre del protagonista y su situación al arrancar la película. Le sigue un segundo párrafo donde se presente el conflicto que Así vamos es a comenzar a escribir. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Espartaco era un guerrero romano que luchaba contra las legiones del mal y todo esto, pero cayó en las peleas porque mataron a su familia y los romanos se fueron en contra de él y terminó en la arena. ¿Cuál será su destino? Entonces, en pocas palabras, ya estamos describiendo a nuestro personaje. Es lo que nos va a enganchar. Yo quiero saber qué va a pasar con el hombre que lo agarraron como esclavo, está luchando en las arenas, ¿verdad? Pero busca venganza por su familia. Entonces, ya ahí agarramos un gancho conductor, ¿ok? Entonces, ¿cómo sucedería en base a los argumentos? Nos van a delimitar la historia, el espacio y el tiempo. Vamos a describir, obviamente, a los protagonistas, como lo dice acá, y esto suele suceder entre 4 y 25 páginas. Se debe narrar en tiempo presente, obviamente vamos a esbozar todo esto y vamos a tener acontecimientos de la historia. Vamos a ir poniendo un poquito de la historia. Ojo, es parte de nuestro inicio de guión, no es todo el guión como tal. Ok, la esqueleta, obviamente ya vamos a hacer un mapeo de toda esta fragmentación, de todas estas secuencias, escenas, y ya vamos a comenzar a sugerir tomas. ¿Ok? Obviamente puede incluir diálogos, no puede incluir diálogos, permite verificar el hilo narrativo y cuando hacemos una esqueleta ya le estamos dando formato audiovisual. Sugerimos sonidos, efectos, planos, plano general de la arena en Roma, plano general de Ciudad Gótica. Nos estamos ubicando en un contexto, ¿ok? Tanto en los cortometrajes, largometrajes o cualquier producto audiovisual van a trabajar con una esqueleta. Se es muy utilizada en prensa también, con tomas de apoyo. Que ustedes van a desarrollar su producto durante toda la grabación, durante todo esto. Entonces, en la esqueleta ustedes van a sugerir, asesinó a tal persona en tal lado. Perdón, yo sabía, nos faltaba mucho por salud. la gripe. Entonces, hay técnicas básicas que obviamente vamos a tener que abarcar, pero ustedes van a ir sugiriendo lugar, tiempo, acciones. ¿Ok? En los géneros, por ejemplo, de entretenimiento, establecemos formas de generar esos bloques o secuencias. Incluso en televisión le llamamos negros. Los negros son los espacios que hay entre uno y otro. ¿Ok? Si es un bloque de concursos, ¿cuál es el siguiente concurso? ¿Dónde vamos a quedarnos para atrapar al espectador? ¿Cuáles van a ser los tiempos? Porque los tiempos son, recuerden que la televisión es muy costosa y lo que se vende es el aire, el espacio radioeléctrico lo manejan son los gobiernos, por eso se otorgan permisos a las televisoras y cuál va a ser el proceso final donde vamos a convertir toda esa pauta. Igualito, vamos a contar algo. Por ejemplo, programas de concurso acá en el Perú. ¿Ustedes deben de conocer alguno? Yo soy. ¿Cómo se desarrolla Yo Soy? Canta. Vas a participar cantando y te elige el Pero jurado ¿cómo comenzamos? con las elecciones. Ok. Primero tenemos una coletilla de entrada. ¿Hay un presentador o no hay un presentador? ¿Hay un jurado o no hay un jurado? ¿Ok? Sí. Hacemos pasar a nuestro
intérprete, a nuestro concursante, ¿verdad? Entonces, dentro de esa esqueleta es lo que les quiero decir, va marcado. Ya yo estoy diciendo, vamos a comenzar con una etapa de entrada, va a haber un presentador, bienvenidos a Yo Soy, hoy va a cantar Romina, ¿ok? Y el segundo concursante va a ser Alejandro. Entonces, ya yo tengo un formato, una esqueleta de cómo voy a estructurar mi programa. Lo mismo pasa para todo género audiovisual, para el documental, para la publicidad, cortometraje o largometraje. Entonces, es algo que siempre tienen que aplicar. ¿Cómo va a ser esto? Se va, obviamente, a establecer en los orígenes. It's 6 o'clock. Los orígenes de bloque. Ustedes han visto que entre Yo Soy hay bloques, o lo que yo les llamo negros. Es cuando pasas de un bloque a otro bloque. Es decir, vamos a comerciales. Tácata, te vas a comerciales por 5 minutos y vuelves a entrar con un segundo bloque, ¿verdad? O un tercer bloque. Lo mismo sucede. Aquí, por ejemplo, les coloco los orígenes del Tai Chi. Se tratan por el país de origen, cuáles fueron los primeros templos, la historia, las escuelas de Tai Chi. ¿Ok? El segundo bloque, ya yo estoy desarrollando parte de mi esqueleta, cómo evolucionó en China, cómo es un arte marcial, cómo nos sirve de ejercicio, y la llegada del Tai Chi a Perú. ¿Ah? Dime, Romy. No sabía que era Tai Chi. Tai Chi es un arte marcial milenario, okay, que puede tener beneficios. Entonces, ya vamos a concluir, por ejemplo, con los beneficios del Tai Chi en un quinto bloque. Todo esto lo tenemos que escribir, investigar, para después llevarlo al término audiovisual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos un esqueleto? Este sí se las voy a colocar, porque es súper importante. Un minutito. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? A ver. Las mejores series, Theority. Un minutito. Ok, esto, vean cómo se va a construir un esqueleto y ya se las muestro acá en lámina, ¿ok? De aprendercine.com. Hoy seguimos con el curso de guión y vamos a ver cómo se escribe una escaleta. Tanto en el cine como en la televisión, la radio o incluso la literatura se usan constantemente escaletas. Una escaleta no es más que el esquema de una obra, ya sea audiovisual o escrita. En el caso de la radio y la televisión, una escaleta va a marcar los tiempos asignados a cada uno de los bloques, incluyendo las pausas publicitarias, para que ese programa no se pase del tiempo que tiene asignado de emisión. En el caso de la ficción, ya sea una película o una serie, o incluso si es una obra de teatro o una novela, la escaleta se usa como una herramienta durante el proceso de escritura. Hacer una escaleta es como diseñar los planos de un edificio antes de construir ese edificio. Una vez que ya tenemos la idea o storyline y la hemos desarrollado en una sinopsis, ahora vendría muy bien hacer una escaleta antes de pasar al siguiente paso, que sería hacer el tratamiento o escribir el guión directamente. Para escribir una escaleta lo que tendremos que hacer será una lista de las acciones que van haciendo avanzar esta historia. Estas acciones también se les suele llamar pulsos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que entendáis cómo es una escaleta. Punto 1. Rubén, aún dormido, recibe la llamada de su jefe. Llega tarde a una reunión. Punto 2. Rubén sale de casa y al cerrar se da cuenta que va en zapatillas de casa y que se ha dejado el móvil dentro. Punto 3. Rubén toca el timbre de su vecina y le pide que le preste los zapatos de su marido. Fijaos, lo que hemos hecho ha sido resumir una secuencia en una sola línea, pero luego en el guión esa secuencia podría estar formada por varias escenas. Por ejemplo, en el pulso 1, Rubén, aún dormido, recibe la llamada de su jefe, llega tarde a una reunión. Eso lo podríamos contar con una secuencia de montaje formada por varias escenas. Por ejemplo, Rubén está dormido, suena el móvil, no lo coge, cuando lo coge es su jefe, se levanta, pasamos a otra escena, por ejemplo en la cocina, desayunando, corriendo mientras sigue vistiéndose, no le da tiempo a ducharse y se echa desodorante como puede. Es decir, esa secuencia podría tener luego 3 o 4 escenas, pero realmente lo importante que está contando esa secuencia es que Rubén llega tarde a una reunión. Otra variante de la escaleta un poquito más desarrollada sería una escaleta con encabezados. En el encabezado lo que haremos será indicar si es interior o exterior, el decorado donde transcurre la acción y si es día o noche.
La extensión de una escaleta puede variar mucho. Hay ejemplos de escaletas muy simplificadas de una sola página, como podéis ver, por ejemplo, en esta de Big Fish, que está escrita por John August y dirigida por Tim Burton. Luego hay escaletas más desarrolladas que pueden ocupar 2, 3 o 4 páginas, como por ejemplo esta que también es de la película Big Fish, y luego hay escaletas que pueden ocupar 10, 15 o incluso 20 páginas y son prácticamente ya un tratamiento secuenciado. Al final, la extensión de la escaleta dependerá de cuánto desarrollemos cada uno de esos cursos o acciones. La principal diferencia de una serie de ficción con respecto a una película es que una serie de ficción normalmente ya tiene un tiempo estimado de duración y un presupuesto asignado a cada capítulo. Esto hace que la mayoría de las series tengan casi siempre el mismo número de tramas por capítulo y un número máximo de decorados de exteriores por capítulo. Entonces, la escaleta lo que va a servir es para que cada trama vaya de un color y se vea muy bien cómo se va compensando la duración de cada trama, cómo se intercalan las tramas y que en todo momento está compensado. Y si quieres descargar un ejemplo real de la escaleta de un guión, en la descripción del vídeo os voy a dejar un link al artículo de aprendercine.com sobre la escaleta, en el que podréis descargar la escaleta de mi cortometraje en la próxima parada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha quedado alguna duda o tienes alguna sugerencia, me puedes dejar aquí abajo un comentario que estaré encantado. Ok, chicos, les dejo el link de este video para que descarguen los ejemplos de esqueletas. Igual les voy a colocar al final varios ticsitos porque quisiera que los leyeran de cómo van a desarrollar estos guiones o cómo van a desarrollar sus guiones, sus esqueletas, sus sinopsis, su storyline y todo esto. A ver, ¿por qué no sale? Ok, acá está. Este es el link de este video como tal. Entonces, para continuar, les sigo comentando. Ahí hablando, obviamente, un poquito del guión como tal. Cuando ya tenemos el guión como tal, vamos a seguir en nuestros puntos de inicio, nuestro desarrollo y nuestros finales, y ya tenemos nuestra idea. Cuando desarrollamos nuestro guión, vamos a escribir toda esa narrativa audiovisual en una historia. Todo esto va a ser contado, depende del género, del formato, del programa, pero igual tenemos nuestra idea principal. Y han visto todos, como se lo comenté la vez pasada, son formatos que ya están preestablecidos. ¿Ok? Entonces, en el cover, que es el tipo de letra que vamos a utilizar, el tamaño, que es 18 y todo esto, obviamente se evoca a la época de las máquinas de escribir y todo esto. Entonces, en el guión siempre va a colocar en su parte superior el título. ¿Cuál es su nombre? ¿Ok? En el caso de este guión, vamos a decir que fue Alejandro el que escribió nuestro guión, nuestro encabezado de escena. Es decir, una niña sola se encuentra dentro de un hospital. ¿Cuáles van a ser las descripciones? Los nombres de los personajes. Va a estar Laura y va a estar Pepe, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser parte de nuestros diálogos? Las transiciones, las acotaciones, qué planos van a colocar. Y aquí un guión que es como lo van a ir desarrollando. Ok, entonces en el guión literario es el que va a expresar todo el texto en términos visuales. El guión técnico literario, ojo, porque lo van a casar, va a desenglosar los dos planos, entre planos y secuencias. Ok, pero todo tiene que ir con una continuidad, página tras página. Y el guión de pauta o de programa es la fulana esqueleta de la que venimos hablando. Entonces, obsérvese, secuencia o número, el número de plano, el contenido, el encuadre, la angulación de cámara, que podemos establecerlo como picado, contrapicado, plano general, una serie de acotaciones, los movimientos de cámara, va a ser un paneo, va a ser un tilt, va a ser un doubling, va a ser un traveling, ¿ok? Y el sonido que vamos a tener, ¿ok? En este caso, vamos a leerlo por parte. A ver, Romy, lee tú. Secuencia 1, plano número 1, contenido. El cobrador de la luz sube las escaleras. Se detiene en el último peldaño para coger aire. Empieza a andar y la cámara a panear hacia la primera puerta. Llama a las 4 puertas, una detrás de otra. Muy bien, tenemos un encuadre que es el plano general que nos va a describir el espacio. Es donde este cobrador de la luz sube las escaleras. ¿Ok?
La angulación de la cámara, recuerden que hablamos un poquito de angulación, vamos a seguir hablando de eso. ¿Cómo va a ser? Entonces lo tenemos al nivel del cobrador. El movimiento de la cámara va a ser un paneo de izquierda a derecha, ¿ok? Lo vemos acá. Y que vamos a tener en sonido. Adelante, Rom. Escuchando los pasos del cobrador subiendo las escaleras. También suenan los golpes de los nudillos contra las 4 puertas. Tac, tac, tac. Lo vamos a percibir como sonido. Aquí ya comenzamos a construir todo esto. Ok, adelante. Continúa. Plano 1, secuencia 1, plano 2. Adelante, el contenido. Al terminar de llamar a la última puerta, sale la señora Generosa, que se le espera en la puerta. El cobrador viene hacia Generosa para darle el recibo. Luego se abre la puerta 3. Es aquí donde nos vamos a imaginar nosotros audiovisualmente un plano medio largo de la señora Generosa con profundidad de campo, fuera de foco, ver al cobrador, o sea, va a haber una distancia focal. El plano de la angulación de cámara va a ser normal, pero comienza con un escorzo sobre el hombro. Ya comenzamos a contar nuestra historia audiovisualmente. Y obviamente, cuando la señora tiene el recibo, recibe sus 2 pesetas, escuchamos cómo se abre la puerta. Fíjense que todo va hilado a lo que vamos a construir. A ver, secuencia 1, plano 3, contenido. Sale Paca de la puerta 3. El cobrador se acerca y tapa el objeto y solo le escuchamos cómo le pide el dinero a Paca. Ok, tapa el objetivo. El objetivo es el lente. Vamos a referirnos como objetivo al lente de cámara. Entonces ahí después se ve un plano frontal como tapas algo, me desaparezco, aparezco, y lo hacemos en una angulación normal, en un movimiento de cámara fija, sin movimiento y con un sonido. Perdón. Ay, Dios mío. Entonces, ay, perdón. Salud. Gracias, gracias. Lo vemos como tapa el objetivo de la cámara. A ver, seguimos en nuestro rodaje. Esta es la primera secuencia, secuencia número 1, plano 4, adelante. Generosa mira el recibo y se sorprende al verlo. Dice su frase, luego entra en casa a recoger el dinero. Plano medio corto, se ve generosa, se sugiere la expresión de la señora. La angulación de la cámara va a estar de tú a tú, va a ser un movimiento de cámara fija, no va a haber movimiento porque tenemos un contraplano, y la señora dice, Dios mío, cada vez más caro, no sé cómo vamos a vivir. Ya comienzas con un diálogo, pero está incluido dentro de los sonidos. Ok, seguimos con nuestra secuencia. Número 1, plano 5, cuando quieras. Paca se enfada con el cobrador por subir la tarifa. Les vemos a los dos enfrentados, uno delante del otro, mientras Paca dice sus frases. Ok, muy bien. Entonces vemos que ya cambiamos la angulación de cámara a un contrapicado, vemos un plano medio largo entre los dos discutiendo y hay un diálogo. Ok, ya. Es que no saben cómo hacer otra cosa que elevar la tarifa. Menuda ladronesa la compañía. Les debería dar vergüenza chuparnos la sangre de esta manera. Ok, entonces ya tú estás sugiriendo parte de lo que va a haber. En el guión técnico literario, ojo, y en el guión literario. El guión técnico literario nos va a permitir también ver un storyboard en base a todos estos diálogos que vamos a ver. Entonces, las premisas que tenemos que tener durante estos guiones es el contenido, el significado y la forma. En el contenido vamos a contar los hechos del drama en base a la acción, ¿ok? O el tema. En el significado es lo que queremos transmitir de mensaje al espectador. En este caso, nos están subiendo la luz o nos están subiendo la renta, ¿verdad? Estamos especulando. Y la forma es como contaremos la historia, en base a la narrativa o a un desarrollo propio. ¿Qué palabras vamos a utilizar? La vamos a ver un poquito más adelante. Podemos hacer algo coloquial, ¿ok? Y vamos a hacer un ejercicio de eso. ¿Cómo podemos hacer la trama muy a nivel teatro? Pero se ve muy fingido. Entonces, obviamente, como siempre les he dicho, esto lo tenemos que ver en 3 actos. Aquí les voy a copiar este guión. A ver, bueno, ahorita se los copio porque si no se me corre la lápiz.
en el primer acto, que es el planteamiento, que es lo que venimos hablando, el segundo acto, que es el punto de inflexión, ¿ok? Y el punto final, porque va a haber un clímax que nos va a llamar más la atención y vamos a crear nuestro desenlace. Entonces, tenemos que tener presentaciones del tema, exposiciones del tema, síntesis y conclusiones, que es donde vamos a terminar en estos 3 actos. Entonces, en situaciones iniciales vemos a los personajes con su vida cotidiana, que ya sea buena, ya sea mala. Recuerden que siempre hablamos de los sentimientos, de lo que transmitimos, y hay un detonante. Por ejemplo, un mendigo tiene su vida cotidiana pidiendo todos los días en la calle. Suponiendo, Alejandro, tú eres el actor principal y estás mendigando en la calle. Llego yo con una maleta de $1 millón. ¿Qué pasa? Y te la doy. Alejandro. ¿Se nos fue? Creo que se nos fue. Ahí está, ahí está. No te escucho, ¿te escucho? Sí, disculpe, profesor, es que me habían llamado, ¿sí? ¿Me puede repetir lo que me había dicho? Tú eres el actor principal de una pieza que escribió Romy. Y tú eres el que está mendigando en la calle. Ok, esta es tu situación inicial. Tu día de cotidianidad. Tú eres el actor principal. Llego yo con un maletín con $1 millón y te lo pongo al frente. ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos negociando? ¿O me estás ofreciendo? ¿Me está ofreciendo? Tú estás mendigando en la calle por comida y yo te regalo $1 millón. Ya. ¿Qué sientes? A cambio de... De nada, yo no te he pedido nada. Te llegué con $1 millón. Pero a cambio de... O nada. Ah, Pero es que siempre hay algo. esto es lo que está sucediendo. Te estoy sacando de tu estado de equilibrio. Tú normalmente dirías, bueno, Claro, o sea, claro. acepto un pan. Entonces, de eso se trata, de desencadenar estos detonantes para los personajes. Entonces, el objetivo inicial es lo que sería para ti recuperar tu equilibrio. La meta inicial, ¿para qué lo buscaría? Para que yo te buscaría a ti. Y las iniciales serían para recuperarlo, por ejemplo. Entonces, ¿qué dijiste tú? Wow, ¿a cambio de qué? Bill Gates le regaló un cheque a una periodista el otro día y ella no lo aceptó. ¿Ok? Un detonante. ¿Ok? Entonces, de eso se trata y de eso tenemos que seguir, obviamente, desarrollando estos puntos de interés entre los 3 actos, ¿ok? Entre ese inicio, desarrollo y final. En el caso del punto de giro, Romy vio la película que estábamos viendo, el tráiler, que era Sexto Sentido, y que hay un acontecimiento que nos lleva a un punto de giro en la historia. Tú pensabas que el protagonista era el niño, pero en realidad no era el niño. El protagonista era el psicólogo. Entonces, en algún momento de la película va a girar la situación. En algún momento de la película te va a girar la vida a ti porque yo te regalé $1 millón. Pero yo puedo desarrollar ahí una trama de que te dejé el dinero porque yo me lo había robado y me estaban siguiendo los mafiosos. Y ahora los mafiosos te van a seguir a ti. ¿Me entiendes? Entonces, es cuestión de mucha creatividad, de ustedes desarrollen, de que hagan las historias lo más pícaras posible, que hagan estos 3 actos como importantes. Cuando ustedes ya hacen estos actos que contienen parte de la historia, lo establecen dentro de algo normal, generan ese conflicto para tener un objetivo real y van a vencer los obstáculos, ¿ok? Entonces, ahí es donde van a poner el plot point, perdón, que es normalmente separado del personaje para enfrentarse a un antagonista que tiene miedo. En el caso de Avengers, tenemos a Loki. Loki es un personaje que, como lo hemos visto anteriormente, no era un personaje principal durante toda esta trama, pero que tomó importancia, ¿ok? Porque te puede dar esa continuidad hacia otras historias. Entonces, como guionistas, cuando ustedes escriban el guión, tienen que tomar en cuenta de cómo se van a desarrollar todas estas situaciones y si este plot point va a brincar a una próxima entrega. ¿Cómo va a acabar la historia? Que obviamente es parte del tercer acto. El personaje vive, muere, tiene éxito, fracasa, hay una segunda etapa. ¿Cómo se resuelve la historia? También lo tienen que poner al final. Todo tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Entonces, ¿cómo van a desarrollar sus guiones? Les pido por favor que en principio lo hagan en columnas. Estas 2 columnas
van a colocar, obviamente, el capítulo, al principio de página, quién fue el guionista, que lo vimos más atrás, y obviamente que va a estar en la escena, ¿ok? ¿Cómo va a desarrollar la secuencia? ¿Cuál va a ser el desarrollo de este film? ¿Cuál va a ser la escena y cómo va a ser la acción? ¿Ok? Entonces, ahí van a colocar, obviamente, en el guión como tal, no van a colocar escenas técnicas, no van a colocar sonidos, ni van a todavía a colocar el tipo de plano. ¿Ok? Porque este guión literario no lleva descripciones técnicas o planos. Simplemente vamos a contar nuestra historia en base a secuencias, ¿ok? Vamos a estructurarlo, vamos a hacer parte de los diálogos, parte de las acciones, que es lo que nos va a desarrollar la acción. ¿Ok? Por ejemplo, siempre les sugiero, escriban los verbos en presente o en gerundio, ¿ok? El diálogo siempre van a ser frases sencillas, que sean sencillas para nuestro televidentes, para las personas que nos estén visualizando. Entonces, cuando ustedes hacen guión de ficciones y guiones de realidad, que se los he explicado anteriormente, tienen que tomar en cuenta que se deciden elementos que se van a necesitar durante la grabación. Luces, actores, cámaras, personal técnico. Y el guión de la realidad es el que se escribe después de filmar. Recuerdan que yo les decía, yo me iba por Venezuela a hacer trabajos de investigación, grababa primero y después regresaba con todo lo grabado y comenzaba a escribir los guiones, porque yo necesitaba investigar sobre las zonas geográficas, saber qué sucedía ahí, tener opiniones de los pobladores de la zona, ¿ok? ¿Cuál era la importancia de esto? En la ficción ocurre distinto. Podemos hacer los dos perfectamente. Uno puede ser más planificado que el otro. Obviamente van a necesitar equipos, van a necesitar luminaria, una serie de factores, ¿ok? Entonces, en base a los guiones, van a elaborar según los textos de la función de las imágenes, los planos correspondientes. ¿Cómo vamos a tomar en tiempo cada uno de estos planos? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Si es en público, si es en estudio, cuáles imágenes vamos a ver. Vamos a describir las acciones, básicamente los planos y los ángulos. Entonces, recuerden que hablamos, toma 1, PD, plano, diagonal de mano, entrando cartas repartiendo. Plano medio de jugadores recogiendo las cartas. Plano general de toma en la mesa con los jugadores con ángulo cenital. Ya estamos comenzando a angular nuestros planos de cámara. Primer plano, los jugadores se miran cara a cara. Hay un plano y un contraplano. Plano detalle de los ojos del jugador. Aquí cerradito, primerísimo primer plano. ¿Ok? Y decimos, miramos al contrincante de la derecha, miramos al de la izquierda, bajamos la mirada hacia las cartas. Plano detalle de las cartas con jugadores. Fíjense cómo estoy estableciendo los planos y todo está escrito. Plano medio, donde se pone la carta jugadora, la carta ganadora. Entonces, obviamente, este guión técnico lo vamos a... Este guión literario, que ya va a ser un poco técnico, vamos a incluir tiempo, el texto, el sonido, la imagen, todo lo vamos a sugerir una vez que desarrollamos nuestra historia, nuestro guión literario y nuestro guión técnico y storyboard ya para salir al rodaje. Entonces, esto se lo voy a pasar, ya se lo voy a pasar por acá para que lo tengan ustedes. ¿Cómo vamos a definir las escenas? Si es en interior, ¿en dónde va a ser la locación? Si va a ser de día o va a ser de noche. Esto es importante colocar la locación. Siempre hay que escribirlo en mayúscula para que se denote y debe ser como último elemento en la página. Es cuando vamos a brincar a la página siguiente para visualmente saber que estamos brincando otra escena o otra toma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los párrafos de las acciones tienen que tener un tiempo importante en la escena. Siempre se tiene que hablar de tiempo presente. Omitimos referencias como que ahí vemos o se ve cómo lo va a entender la cámara. Un ejemplo, Diana, de 18 años, camina por los árboles de un bosque oscuro. Esquiva varios troncos tirados en el suelo. Está en su presente. Ok, pero no colocamos los guiones, los ángulos de cámara, los movimientos de esa situación. En base al personaje, cada diálogo obviamente pertenece al personaje. Por ejemplo, tú eres un actor principal, Alejandro, y Romina es la otra actor principal.
ustedes van a escribir esto en mayúscula alineado a 9 centímetros al borde de la hoja, porque les va a dar más lectura a la hora de ustedes como actores desarrollar los diálogos, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a ser los diálogos? Un diálogo, por ejemplo, no puede aparecer que se indica lo que el personaje va a recitar. Tienes que ser normal, tienes que colocarlo en un margen izquierdo a 6 centímetros con el borde de la hoja y no a 6 centímetros del borde derecho de la hoja. O sea, todo esto se va a tirar a la izquierda y lo apreciamos acá. Te voy a romper la cara, desgraciado. El actor va a tener mayor visualización del diálogo, ¿ok? Que esto es un ejemplo. ¿Y qué sucede? Ustedes como camarógrafos, como personal técnico, como dirección, van a tener una mejor lectura. No se va a perder la coherencia de todo esto. Entonces, este es el ejemplo que les quería poner en base a los diálogos. Los diálogos pueden escribirse a veces con errores ortográficos, depende de lo que vayamos a hacer, depende del material que vayamos a producir. Podemos entrar en el lenguaje coloquial, como les comentaba, pero vamos a verlo como lo recitamos. Si es un chico pobre del centro de Lima, obviamente no va a hablar como un chico de Miraflores, ¿verdad? Son dialectos totalmente distintos, pero va a entrar dentro de los personajes. Obviamente, un empresario no va a hablar igual que un chofer de combi, ¿ok? Nadie te va a decir, Romy, pasa la reunión, que nos vamos a reunir en la gran gerencia. No, ¿verdad? Totalmente distinto. Entonces quiero que ustedes hagan este ejercicio, que la idea era que hubieran más chicos para que fuera más divertido, pero ¿qué papaya? ¿Qué sería? Qué fácil. Ajá. ¿Qué palta? Qué vergüenza. ¿No seas lenteja? No seas lenta. Ok. ¿Como cancha? Un montón. Okay. ¿Un chancay de A20? No sé. Alejandro, ¿nos ayuda? Porque eso sí no lo he escuchado mucho por ahí. No lo sé, no, Bueno, no lo sacó. ¿cuál es tu caucau? ¿Cuál es tu problema? Ajá. ¿Qué tal chanfainita? ¿Qué tal enredo? Muy bien. Me tiro el arroz, me tiro arroz, me tiro arroz. A ver. No sé por qué. Por más que tengo tiempo acá, no, poco no lo sé todo. ¿Un arroz con mango? Nunca he escuchado eso. Bueno, arroz con mango para nosotros es como, ¿qué problema? Se enredó todo, ¿no? Aquí. ¿Qué tal enredo podría ser para mí? Que más o menos lo mencionamos allá. Chaufa, Chao. adiós. Adiós, adiós. Habla causa, Hola, hola amigo. algo así. Entonces, ustedes pueden desarrollar esto, depende del entorno donde ustedes vayan a hacer su rodaje. ¿Ok? Entonces, es importante que tengan en cuenta cómo van a decidir esto dentro de sus personajes, las acotaciones. La van a colocar entre paréntesis, incluyendo la primera letra, en minúscula. ¿Ok? Lo tenemos acá. En este caso, deja eso inmediatamente. Sabemos que Jeremy tiene que estar enojado. ¿Ok? Entonces, estas acotaciones se colocan así, ¿para qué? Para saber cuál va a ser la acción de nuestro actor. O sea, cómo va a comportarse en las transiciones. Por ejemplo, vamos a colocar corte A, funde A, color negro. Un ejemplo. Entonces, la vamos a indicar a 2 centímetros alineada al borde de la página y las transiciones terminan, por ejemplo, general en comillas y 2 puntos. ¿Ok? Lo que nos va a sugerir que un cambio de espacio y tiempo. Fade a negro, lo trasladamos a un flash forward o a un flashback, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, tenemos que tener, obviamente, este punto acá que nos va a convertir cuando esas comillas y este punto nos va a tener relación con una acción que hubo anteriormente. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos de encabezados de las descripciones de los mismos y ustedes van a ir colocando según si es en exterior, como es el encabezado, según el número, si es de día, si es de noche, ¿ok? Si van a colocar la descripción y todo tiene que ir alineado a estos puntos. Yo igualito les voy a pasar
las láminas para que ustedes sepan a qué espacio tienen que colocar todo esto. ¿Ok? Y obviamente las transiciones. Esto se puede, obviamente, hoy en día en la computadora configurar para que sea más rápido la escritura de su guión. Entonces, siempre, chicos, les comenté en Corel New 12 a 12 puntos. Es muy importante que tengan el entorno visual y las hojas de guión son tamaño A4 o carta, ¿ok? Porque no pueden ser más largas. Eso les da a ustedes una lectura de los tiempos que puede durar su producto audiovisual por cuartilla, por ejemplo. Entonces, un encabezado de escena siempre debe ser seguido por una descripción, nunca por otro elemento del guión. A esto tenemos que decir, vamos a hacer el encabezado y hacemos una descripción de lo que va a suceder. No confundan la descripción, que es lo que vemos visualmente, con lo que es el narrador. O sea, una descripción no es el tipo que aparece en National Geographic y dice, nos encontramos en el Congo en base a una situación. La descripción va a ser visual. ¿Ok? Entonces vamos a ver una planicie en el Congo y después entra nuestro narrador. ¿Ok? Tienen que tener obviamente ortografía, tienen que tener una buena redacción, tienen que hablar en presente. Y estos son una serie de links que les voy a pasar ahorita, acá mismo, o prefieren que se las pase por el grupo para que los otros chicos la vean, donde ustedes van a desarrollar un poquito el tema de guión. Entonces, tics tan simples como lo que es la estructura narrativa, como lo que es el guión literario, cómo ponerle nombre a sus personajes, ¿ok? Porque no es el Rottweiler que vamos a ponerle Fifi y sale el Rottweiler así gordote, o vamos a ponerle a alguien un hombre muy rebelde y va a ser alguien muy tierno. Depende de lo que que queramos hacer. Si es algo humorístico, puede ser que aplique. Pero si yo le voy a colocar a Thor, el dios del trueno, y aparece un hombre delgado, sin fuerza, sin nada, no tiene una relación con lo otro. Si es humorístico o sarcástico, sí. La ficha del personaje, cómo lo van a hacer, cómo van a escribir los diálogos, los tics para crear personajes importantes. Y hay una app que quiero que la bajen que se llama Story Planner, donde ustedes van a planificar todo su rodaje, van a escribir. ¿Ok? Primero yo les sugiero, chicos, escriban en papel y todo esto después lo van a ir desarrollando. ¿Ok? Entonces, todo esto último que le acabo de comentar, se lo voy a pasar por el WhatsApp del grupo, porque para que lo tengan, porque ya una vez cierro la sesión acá ya no lo tienen. ¿Ok? Y se lo voy a pasar por el grupo para que ustedes vayan desarrollando parte de sus guiones. ¿Ok? ¿Tienen preguntas por hoy? Alejandro, Romy. Una curiosidad. Yo quería preguntarle. También hay, o también se usan a veces lo que serían los 5 actos y no 3, ¿verdad? Sí, claro. Ya, y nunca lo terminé de entender cómo se usan. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Aparte de los mismos 3 actos, solo que en los 5 actos vas a darle cabida a otro capítulo, ¿ok? Vas a tener como ¿has visto una onda senoidal? Sube y baja. De eso se trata nuestro producto audiovisual. Él va a subir y va a bajar, donde vamos a mantener el punto de interés sin que el espectador salga. Cuando hablamos de 5 actos, hablamos de películas que duran 2 horas y media, 3 horas, porque tienes que subir y bajar, mantenerlo en continuo interés. ¿Ok? ¿Pregunta, Romy? Sí, profe, sobre el corto, ¿puedo hacerlo así mudo? Como el de que vimos de la viejita. Sí, claro. Claro. Lo importante es que se entienda, que apliques todos los planos, que se entienda ese guión. Obviamente, si no tienes nadie que te haga diálogo, puedes hacerlo de esa forma. Chicos, tips para hoy del taller. Se los voy a ir copiando por acá de una vez. A ver. El siguiente, ¿lo están leyendo? ¿Le están llegando? Sí, está llegando, profe. A ver. El conflicto es súper importante.
¿Cómo ponerle nombre a sus personajes importantes? Ay. Y este último. Cómo crear personajes, que te hace un video. Chequen eso, por favor, léanlo, vean los videos en la aplicación. Ok, este está para Android. Ah, y también les voy a pasar esto para que descarguen guiones y vean cómo se desarrollan. Ok, este de blog guionista. Ah, esa es la única tarea que les voy a dejar. No son largas las páginas de los blogs. Por favor, chequen. Los que no asistieron. Hoy día. Okay. Ahí tienen tarea los que no entraron. Bueno, ya que se pongan al día con la grabación. Y ustedes que asistieron, los felicito. Y la idea es que ya la semana que viene vamos a ver un poquito del storyboard. ¿Ok? Y ya comenzamos otra vez un poquito más duro con los planos. ¿Ok? ¿Vale? Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Alejandro. Gracias a ti, Romy. Feliz fin de semana y a trabajar ese cerebro, a que quiero unos guiones que se vayan a Hollywood, pues.